Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Rocío Garcés, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la UNAT. En el día de hoy voy a realizar la presentación de la tarea 2, de la tarea uno, perdón, de física electrónica, las leyes básicas de los circuitos. Vamos a realizar esta pequeña presentación aquí en PowerPoint acerca de, como tal, las leyes básicas de los circuitos. Bueno, en el ámbito de la ingeniería eléctrica, comprender las leyes fundamentales que rigen el comportamiento de los circuitos, lo que es la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff, y la influencia de la temperatura a la resistencia eléctrica son conceptos centrales en este campo. Esta investigación se propone explorar en detalle estas leyes y su interacción con la variación de temperatura. El objetivo principal de este trabajo es proporcionar una comprensión sólida y aplicada de estos conceptos, mostrando cómo afectan la operación y diseño de sistemas eléctricos en la práctica. Bueno, iniciamos con la ley de Ohm. Esta establece que el voltaje a través de un conductor es directamente proporcional a la corriente que lo atraviesa e inversamente proporcional a su resistencia. Su fórmula es voltaje igual a corriente por resistencia. Su aplicación. Esta se utiliza para determinar el voltaje, corriente o resistencia en un circuito. La ley de Ohm es fundamental en la ingeniería eléctrica y se aplica en una amplia variedad de situaciones, incluyendo el diseño y análisis de circuitos eléctricos, que permite calcular y prever el comportamiento de los circuitos eléctricos, facilitando la selección de componentes como resistencias, diodos y transistores. La electrónica es esencial en el diseño de circuitos electrónicos, desde simples circuitos de corriente continua hasta circuitos complejos de corriente alterna. En sistemas de potencia se utiliza para analizar y diseñar sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica. En control de motores y dispositivos eléctricos ayuda a determinar los valores de corriente y voltaje necesarios para el funcionamiento adecuado de motores eléctricos y otros dispositivos. En seguridad eléctrica ayuda a calcular las corrientes y voltajes que pueden estar presentes en un circuito, lo que es fundamental para garantizar la seguridad de las instalaciones. En diseño de fuentes de alimentación permite calcular y seleccionar componentes para construir fuentes de alimentación estables y eficientes. La ley del voltaje de Kirchhoff. Esta establece que la suma algebraica de los voltajes en un lazo cerrado de un circuito es igual a cero. Como tal, la fórmula se leería así: la suma algebraica de las diferencias de potencia en un circuito cerrado es igual a cero. Su aplicación, esta ejemplifica cómo se aplica para analizar circuitos complejos. Eh, Esta también es conocida como la tensión de Kirchhoff. Se aplica en circuitos eléctricos para analizar la distribución y suministro de energía eléctrica. Esta ley es especialmente útil en circuitos complejos donde múltiples elementos están conectados en serie o en paralelo. La ley del voltaje de Kirchhoff establece que la suma algebraica de las caídas de un voltaje en un lazo cerrado de un circuito es igual a cero. En otras palabras, la energía suministrada al circuito en forma de voltaje es igual a la energía consumida por los elementos de circuito. Esta ley se aplica en las siguientes situaciones: análisis de circuitos complejos, circuitos con varios componentes y fuentes de energía, diseño de análisis de circuitos con componentes cambiantes, redes eléctricas y sistemas de potencia, y circuitos con múltiples fuentes de voltaje. Bueno, la ley de corriente de Kirchhoff. Esta establece que la suma algebraica de las corrientes en un nodo es igual a cero, ¿sí? Como tal, esa fórmula se lee de esa forma, ¿sí? La suma, perdón, de corriente en un nodo es igual a cero. Muestra, muestra la aplicación, ¿sí? Muestra cómo se utiliza para resolver ecuaciones de corrientes en nodos de un circuito. Esta es una herramienta esencial para analizar y resolver circuitos eléctricos. Permite determinar corrientes desconocidas en un nodo y es fundamental para abordar circuitos complejos y redes eléctricas interconectadas. Esta ley es aplicable en diversas situaciones, como el análisis de nodos, el análisis de circuitos complejos, el diseño de circuitos de distribución eléctrica y el análisis de circuitos con componentes actuales y pasivos, y el análisis de redes eléctricas complejas. La relación entre resistencia y temperatura. La resistencia eléctrica de un material cambia con la temperatura y pues está determinada por la siguiente fórmula, que sería R, como tal viene a ser la resistencia de temperatura, igual a la resistencia inicial por, entre corchetes, 1 más el coeficiente de la temperatura, que lo representamos con la letra alfa,
por la temperatura actual menos la temperatura inicial, ¿sí? Resistencia hay una temperatura, esta es la resistencia de la temperatura con referencia a la temperatura inicial, y este es el coeficiente de temperatura de resistencia del material que lo representamos con la letra alfa. Bueno, ¿cómo la resistencia de un material varía con la temperatura? Esa como tal es la aplicación, ¿sí? La relación entre la resistencia eléctrica y la temperatura es un fenómeno fundamental en la física de materiales y tiene importantes implicaciones en la ingeniería eléctrica y electrónica. Esa relación se describe mediante la ley de temperatura de la resistencia. ¿En qué se aplica? En la compensación de temperatura, en diseños de circuito, en transmisores y sensores de temperatura, en diseño de circuitos de potencia y calibración de instrumentos de medición. Listo, bueno, como tal esas fueron las leyes, pues podemos concluir que la ley de Ohm, la ley de voltaje de Kirchhoff y corriente de Kirchhoff son pilares esenciales en el análisis y diseño de circuitos eléctricos. Comprender y aplicar estas leyes es crucial para garantizar el funcionamiento adecuado y seguro de los sistemas eléctricos. La relación entre la resistencia eléctrica y la temperatura es un aspecto crítico en el diseño de dispositivos y sistemas eléctricos. El coeficiente de temperatura como tal juega un papel crucial en la compensación y estabilidad de los componentes electrónicos. La variación de la temperatura puede tener un impacto significativo en el rendimiento de los circuitos eléctricos, lo que subraya la importancia de considerar la influencia térmica en el diseño y operación de sistemas eléctricos. En conjunto, como tal, este trabajo destaca la necesidad de integrar estos conceptos en el diseño y análisis de sistemas eléctricos, proporcionando las bases para un enfoque más complejo y preciso de la ingeniería eléctrica. Esas son las referencias bibliográficas de donde pues obtuve la información para la presentación. Mi nombre es Rocío Garcés Carmona, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la UNAD. Este como tal fue una presentación del curso de Física Electrónica de la tarea 1. Muchísimas gracias.